Vamos a estar buscando en nuestras Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Donde lo tengan pueden confirmar con un amén. Se coloca sobre sus pies, por favor. Hechos capítulo 4, vamos a leer el verso 20, gloria a Dios. O mejor aún, vamos a leer desde el 16 hasta el 20. Ven, leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Padre que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos, Dios, en esta preciosa mañana. Te damos gracias por tu amor y misericordia, Señor. Gracias porque en esta mañana nos has permitido llegar a tu casa para adorarte, para bendecirte, para escuchar de ti, Señor, de tu palabra, oh Dios, para recibir bendición a nuestras vidas a través de la predicación de la misma, Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que te lleves todo espíritu de distracción, Señor. Todo aquello que impida, Señor, que tu palabra sea predicada en esta mañana, Señor, lo declaramos sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús. Tú tienes control de todo, bendito Dios. Ponemos, oh Dios, los servicios, Señor, el fluido eléctrico, la señal de internet y todo aquello que sea necesario para que tu palabra, Señor, sea predicada y transmitida, oh Dios, lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Amén. Pueden sentarse los que aún permanecen sobre sus pies, dando un fuerte gloria a Dios, un aleluya. Cristo vive para siempre, aleluya. Bien, mis hermanos amados, acabo de leer la porción que se encuentra en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Y para ponerlos un poco en contexto de cómo se desarrolla o cómo llegamos hasta aquí, el libro de Hechos de los Apóstoles narra la historia del inicio de la iglesia. En Hechos de los Apóstoles se narra ese momento siguiente a la ascensión de Jesús. Los evangelios narran la vida, muerte y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo, pero en Hechos de los Apóstoles nos narran eso que sucede inmediatamente después de la resurrección de nuestro Señor. El Señor le dijo a los apóstoles, no se vayan de Jerusalén, permanezcan allí, y nos encontramos, luego se encuentra el Señor con ellos luego de la resurrección y le dice, no se vayan hasta que hayan recibido el poder del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, y le da una serie de indicaciones. Este anuncio o esta indicación se cumple en Pentecostés. Ellos reciben el Espíritu Santo de Dios, ellos reciben la manifestación y la presencia del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Por este momento se desarrolla el mover, el accionar del Espíritu Santo en medio de la población, con hechos, con acciones, con milagros que la gente no veía con frecuencia, solo lo veía hacer por Jesús, pero en este momento el poder de Dios a través del Espíritu Santo está obrando en la población en manos de los apóstoles. Damos gloria al Señor. Y la Biblia dice que los apóstoles permanecían unánimes juntos, iban al templo a orar juntos. Ellos permanecían en oración, permanecían estudiando las Escrituras, escudriñándolas. Y dice la palabra que Pedro y Juan se dirigían al templo que se llama La Hermosa.
Y allí en la puerta había un hombre que colocaban todos los días para pedir limosna. Pero también relata la Biblia que este hombre había nacido así, paralítico, y que tenía más de 40 años de edad aproximadamente. Dice que cuando este hombre les pide a ellos la limosna, ellos le dicen: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Le tiende su mano, gloria a Dios, le dice: recibe el Espíritu Santo. Y este hombre es sanado en ese momento. Un milagro de Dios se ejecuta en ese momento. Y como se ejecuta en un lugar público, como es la puerta del templo, el lugar donde solamente ellos se congregaban, sino, como les acabo de decir, había un movimiento maravilloso del mover del Espíritu Santo por esos días. Es un milagro bastante notorio. Y ellos son llevados ante el concilio de Jerusalén. Pedro y Juan son acusados. Y esto me causa risa un poco. No es una risa de burla, sino de satisfacción. Ellos son acusados de predicar el nombre de Jesús. Que nos acusen. Amén. ¿Es algo malo? No. ¿Lo hiciste? Sí. Que me acusen. ¿Qué hay de malo en predicar el nombre de Jesús? Aunque el mundo entero esté en contra de la predicación del Evangelio, es mandato de Dios. Y por eso, cuando ellos los enfrentan y le dicen: bueno, ¿qué haremos? Esto es demasiado notorio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a amenazarles. Entonces Pedro y Juan en el versículo 19 dicen: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Denle un gloria a Dios en esta mañana, un fuerte aplauso al Señor por esta palabra maravillosa. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de testificar de sus maravillas. Esto lo hemos aprendido de Él, esto hacemos. Él nos los enseñó, nos encargó que lo siguiésemos, que lo hiciésemos, y esto hacemos. Entonces, ¿cómo pretenden ustedes que nosotros le obedezcamos a ustedes antes que a Dios? Qué respuesta tan contundente. En primer lugar, quiero hablarles de este punto donde dice lo que hemos visto y oído. ¿Qué significa esto que hemos visto y oído? Aquí hay una frase que quizás no suene muy amigable en el contexto cristiano, pero ver, y oír la palabra de Dios y creerla, ponerla por obra, eso es materia prima de la fe. Amén. El testimonio de los apóstoles no era una filosofía, no era una religión. Ellos habían visto, en primer lugar, habían visto. ¿Qué habían visto? Habían visto la realidad de Cristo. La palabra, la ley les había prometido la llegada de un Mesías. Y ellos habían vivido con Él, habían estado ahí presentes. Ellos estuvieron presentes cuando esos 4 amigos bajaron por un techo a un paralítico y el Señor los sanó. Ellos lo vieron, ellos eran testigos presenciales de este hecho. Ellos vieron cuando la mujer con el flujo de sangre se acercó al maestro, lo tocó, y el Señor, en medio de la multitud que le apretaba, le dijo: alguien me tocó, poder ha salido de mí. Y ellos le decían en ese momento: pero Señor, con tanta gente y tú dices que te tocó. Pero por supuesto que alguien te ha tocado. No. Alguien me tocó con un propósito especial. ¿Quién fue? Y esa mujer recibió sanidad en ese momento. Ellos vieron eso. Ellos vieron cuando el Señor sanó al paralítico de Betesda. Este hombre que estaba allí postrado esperando que alguien lo llevase al estanque cuando el ángel agitaba las aguas y no tenía quien lo llevase. Ellos vieron cuando el Señor lo sanó. Ellos habían visto milagros.
Ellos habían visto el carácter de Jesús. Ellos habían estado allí presentes en los momentos que Él se retiraba a solas a orar, y ellos veían cómo el Señor oraba por ellos y por lo que vendría. Ellos lo vieron. Ellos vivieron todas estas cosas. Y quizá salte la pregunta para nosotros hoy en día. Y quizá alguien dirá, sí, pero yo no lo he visto. Entonces, ¿cómo hago? Como que no lo ha visto. Quizá usted no tuvo la oportunidad de vivir de manera presencial estas maravillas, estos milagros. No tuvo la oportunidad de estar allí cuando Jesucristo caminaba por esta tierra. Ok, eso es cierto. Pero está esta palabra. Y esta palabra es fiel, verdadera y se cumple al pie de la letra. Y ahora, por más recién convertido o incluso visita que usted sea, yo estoy seguro que en su vida usted ha tenido la oportunidad de presenciar un milagro de Dios. Que muchas veces estos milagros no son anunciados o no son promocionados, eso es cierto. Pero los milagros de Dios son una realidad. Hemos visto a Jesús en nuestras vidas. Yo he visto a Jesús en mi vida. Yo he visto lo que Dios ha hecho en mi vida. No soy perfecto, ok. Me falta mucho camino por recorrer, ok. Sí, es cierto. Pero aún así, yo le puedo asegurar que el día de hoy no soy el mismo joven que tenía 20 años cuando conoció al Señor. Yo tenía un pensamiento diferente al pensamiento que tengo hoy. ¿Por qué? Porque el Señor ha transformado mi mente y mi corazón y mi ser por completo. No soy el mismo. Usted no es el mismo que era antes. Usted no es el mismo que llegó aquí por primera vez. La palabra de Dios tiene el poder para transformar. Y esa transformación la hemos visto en nuestras vidas. Amén. Dele gloria al Señor. Uno los escucha murmurando, gloria a Dios, pero se escucha, dele gloria a Dios con todo, que aquí nadie le va a cobrar por eso, hermano. Si lo va a alabar, alábele, que eso nadie le va a cobrar por eso. Damos gloria al Señor. Y hemos oído. ¿Qué hemos oído? La palabra. Hemos oído su mensaje. Hemos oído la predicación por diferentes personas, sea hombre, sea mujer, sean ancianos, sean adultos, sean niños. Y hoy con el fenómeno de la comunicación, de las redes sociales, hermano, usted ha visto y ha oído palabra de Dios en cualquier momento. Así como se hacen virales muchos videos que son irrelevantes o insignificantes, déjeme decirle que en las redes sociales también se predica la palabra de Dios. Y es una herramienta que debemos aprovechar. Aprovecho ahí para hacer la cuña. Y todos aquellos que en este momento se encuentran viendo la transmisión, sea de manera online o sea de manera posterior, les pedimos que por favor compartan este video para que alcance a más personas y para que así la palabra de Dios llegue a muchas más personas. Bendito sea su santo nombre. Los apóstoles habían oído la predicación del Señor. Habían estado con Él, obviamente, lo habían visto, pero también habían oído sus palabras, vivían con Él, compartían con Él. De hecho, la predicación o la forma de hablarle Jesús a ellos, su palabra tan poderosa que transformó su vida. Y cuando a Pedro, el día que Jesús es crucificado, lo cogen y lo confrontan y le dicen, tú eres, no lo soy. Tú eres, no lo soy. ¿Qué le dijo la mujer? Tu forma de hablar te delata porque hablas como Él. La palabra del Señor transforma nuestra vida. Y aún nuestra forma de hablar es completamente diferente a la que teníamos cuando no conocíamos al Señor. La palabra de Dios es maravillosa. Tiene el poder para transformar nuestra vida. Bendito sea el Señor.
Ya lo hemos dicho muchas veces, pero si alguno no lo sabe, la palabra de Dios es el mismo Dios. Dice Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea que la palabra del Señor es el mismo Señor. Damos la gloria al Señor en esta mañana. Alábale que Él vive. Bien, en segundo lugar, dice Pedro y Juan, dice, no podemos dejar de decir, sobre la expresión, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahí vimos que visto y oído, ¿a qué se refería? Pero la expresión, no podemos dejar. Esa es una característica de compulsión, y le aclaro esta palabra. Compulsión es ese fenómeno que está dentro de nosotros muchas veces, donde uno siente una necesidad incontrolable de hacer algo. Es una compulsión. Algunos han escuchado la frase comprador compulsivo. Si han escuchado, es como, en ese contexto de comprador compulsivo, es un vicio que la persona no puede parar de comprar, aunque tenga otras necesidades, va y se gasta su dinero en cosas que quizás ni siquiera necesita. Coge la tarjeta de crédito, empeña, hace lo que sea. Es un vicio de estar comprando. Eso es una compulsión, una adicción. Pero en este caso nuestra adicción es predicar la palabra del Señor. En este caso lo que le dice Pedro y Juan al concilio es: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es algo que está dentro de mí que no puedo controlar. Lo que ha hecho el maestro en mi vida, yo no lo puedo frenar. Yo tengo que predicar, yo tengo que decir lo que Dios ha hecho en mi vida. Y cada uno de nosotros tiene la necesidad y muchas veces se resiste. Pero eso es lo que dijo Pedro y Juan, dijo, no podemos resistirnos a la predicación de la palabra. Es necesario que prediquemos las maravillas que el Dios de los cielos ha hecho en nuestra vida. Damos la gloria al Señor en esta mañana. Es como un fuego, dijo Jeremías. Y si ese fuego que está dentro de nosotros, ¿de dónde proviene? Pues proviene de la llama del Espíritu Santo de Dios. La única forma de transformar pecadores, cobardes, en predicadores audaces es el poder de Dios. Solo el poder de Dios puede transformar nuestra vida. Solo el poder de Dios puede hacer que dejemos de hacer lo que estamos haciendo hoy para hacer lo que Él realmente quiere que nosotros hagamos. Solamente el poder de Dios puede hacer que dejemos de perder el tiempo y prediquemos su palabra. Damos gloria al Señor. Y ese fuego que sentía por dentro es ese mismo fuego que sintió Jeremías, como le dije, cuando Jeremías trató de no predicar más, de no profetizar más, de quedarse quieto. Jeremías sentía un fuego por dentro que quemaba aún sus huesos, pero que él no podía contener. Él decía, trato de resistirlo, pero no puedo, es más fuerte que yo. Ese es el mismo fuego del Espíritu Santo que estuvo en Pedro y Juan, que dijo, no puedo callarme, yo no puedo obedecerlos a ustedes antes que a Dios. En otras palabras, ese fuego los llevó a decir, hagan con nosotros lo que ustedes quieran, pero no dejaremos de predicar el Evangelio. Ese fuego que tú y yo hemos sentido por la predicación del Evangelio, no podemos resistirlo. Déjeme decirle que el Espíritu Santo es un caballero y Él obra en nuestras vidas, pero no te obliga a hacer nada. Cuando te digo que no lo puedes resistir, es porque es tan fuerte y tan convincente que alimenta tu espíritu y siente la necesidad de satisfacerlo haciendo lo que el Espíritu del Señor te lleva a hacer.
Pero también es cierto que en muchas ocasiones el Espíritu de Dios nos ha llevado o nos ha dicho, haz esto, y no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque Él no doblega nuestra voluntad. La Biblia nos enseña en otros apartes, que quizás no es parte textual del sermón, pero la Biblia nos enseña que Dios pone delante de nosotros el bien y el mal y nos ha dado el libre albedrío. Entonces usted puede decidir hacer o no hacer la voluntad de Dios. Él lo invita, Él lo capacita, le da todo, pero es su decisión si usted decide seguir a Cristo y hacer su voluntad, predicar su palabra y hacer lo que el Señor le indica que haga, o bien usted también está en su derecho de recoger sus motetes y decir, ¿sabes qué, Señor? No te sigo más, me voy y haz lo que quieras. Y perdónenme la expresión tan fea, pero eso es lo que hacemos cuando después de haber conocido al Señor le damos la espalda. No te resistas al fuego del Espíritu Santo. No te resistas. Hay un testimonio reconocido de un hombre, de un escritor que se conoce como C.S. Lewis. Su nombre es, me perdonan la expresión o la pronunciación, si no lo pronuncio bien, Clyde Staples Lewis. Quizá me partí un poquito la lengua, pero tenía que darle el nombre como es, o como más o menos creo que se lee. Este es un autor famoso pues ya él no existe, ya él partió, pero el testimonio de este hombre narra que desde pequeño él tuvo una infancia fuerte, difícil, y que fue llevado pues a una, por favor, Guillermo, ayúdame a estos centros, ¿cómo se llaman? Llamémoslo una escuela de formación de principios que habían en los siglos anteriores, donde enseñaban letras, filosofía y demás. Y resulta que este niño se encuentra con un profesor que todo lo analiza y lo cuestiona a través de la lógica y de la razón. Y cada expresión que este niño, cada expresión que salía de su boca, este maestro o profesor lo confrontaba y le decía el por qué y por qué y por qué de las cosas, al fin llevándolo a razonar en cuanto a lógica y razón, excluyendo por completo la presencia de un ser divino. Entonces este niño fue desarrollándose, fue creciendo y fue fundándose en principios completamente antibíblicos, anticristianos, y negaba rotundamente la existencia de Dios. Un ateo. Pero un ateo que se preparaba diariamente para refutar y hacer quedar en mal o en vergüenza cualquiera que hablara en el nombre del Señor. Pero este ateo un día fue visitado por el Señor. Y dice este hombre que fue tan fuerte, y narra en su testimonio, dice que fue tan fuerte lo que experimentó en las manos de Dios, el poder del Espíritu Santo, que de ahí en adelante sus libros ya no eran libros llenos de filosofía y de conocimiento humano, sino que tuvo la necesidad de escribir muchos libros fundamentados en la fe cristiana. Tan fuerte fue el fuego que sintió que no lo pudo contener, que cambió por completo el rumbo de su vida y lo encaminó al Evangelio. No lo pudo contener, dice él mismo. Tan grande es este fuego maravilloso del Espíritu Santo que no lo podemos contener. Y si es tan grande, tan fuerte, ¿por qué nos resistimos? Sí, ya le dije ahorita, pues nosotros tenemos nuestra voluntad y el Señor no va a doblegar nuestra voluntad. Él respeta eso, el Espíritu Santo es un caballero. Pero ahora yo me hago la pregunta, ¿por qué nosotros somos tan tercos? ¿Por qué nos resistimos? Mire, usted se para aquí donde estoy yo. Aquí. Y hablo pues el punto físico, no el altar como
como lugar de predicación. No, yo me refiero al punto físico. Y usted mira o tiene la panorámica que tengo yo aquí. Mal contados, hay 15 personas que predican la palabra aquí. Mal contados. Quizás hay un poquito más. Entonces, ¿por qué la hermana Claudia tiene un dolor de cabeza cada vez que va a hacer la lista de predicaciones? ¿Por qué de esos 15, casi 16 siempre tienen cosas que hacer y no están disponibles? ¿Por qué? ¿Por qué callamos ese fuego? ¿Por qué no dejamos que ese fuego que está en nosotros, que el Señor ha puesto en nosotros, que nos ha capacitado, porque Él nos ha capacitado, entonces ¿por qué callarlo? Bueno, está bien, en miedo escénico, no quieren estar en un altar, no quieren estar en un lugar, les da pena, les da miedo. Bueno, vamos a sacar todas las excusas posibles y vamos a decir que todas son válidas. Ok, listo. Hay un fenómeno de comunicación. Yo sé que ustedes ven videos al igual que yo también los veo. Es una realidad. No nos vamos a esconder. Los vemos. 1, 2, 3, los que sean, pero los vemos. Y de cada, vamos a poner un número corto. De cada 10 videos que usted ve en las redes sociales, llámese cualquiera, TikTok, o llámese Facebook, o llámese Instagram, o cualquiera de las redes que reproducen videos. Por cada 10 videos de esos que usted ve, yo diría que 8 o 9 no le agregan valor a su vida. ¿Lo entretienen? Sí, pero no le agregan valor a su vida. ¿O me equivoco? Así es. Ahora, casi todos tenemos planes de datos o internet, wifi en la casa. Casi todos. Y el que no lo tiene, tiene la contraseña del vecino que se la prestó. O sea que usted, si tiene el internet para ver los videos, porque tiene la internet para utilizarlo. Amén. Ok, vamos claros ahí. Se congrega. ¿Tiene o no tiene material en su corazón que Dios le ha dado para que usted haga un mensaje de 1 minuto? De 1 minuto. En 1 minuto usted no me puede decir algo que ha hecho el Señor en su vida. Un milagro, un testimonio, una maravilla, o un versículo que leyó ese día y que hizo algo en su vida, una meditación. De 1 minuto no tiene el material para hacerlo. Tiene la herramienta, tiene el conocimiento. El tiempo le sobra porque dura más de eso viendo los videos. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Entonces no lo hacemos en las redes sociales. Ok, perfecto, porque por 1001 razón no tengo internet. Me cortaron el plan de datos, me quedé sin trabajo, o no sé, lo que sea, no hay wifi, se cayó la antena que produce internet o que permite que la señal llegue en todo el barrio, o la ciudad, o el país, o etcétera. O cómo vivíamos antes cuando no había internet. Amén. ¿A cuántas personas leemos en el tú a tú, en el face to face, le hemos hablado del Señor? ¿Podemos o no podemos hacerlo? No contengas el fuego que el Señor ha puesto en ti. No te resistas. No te dé miedo la burla. No importa que te excluyan. No importa lo que puedan decir de ti. No te calles. No dejes de decir lo que has visto y oído. No resistas ese fuego. Es deber, o tenemos
un triple deber como creyentes. Bueno, tenemos muchos más, pero en este momento voy a citarle 3. En primer lugar, obedecer a Dios antes que a los hombres. Está claro hasta este momento, ya lo hemos definido, ¿sí? Primero Dios, los demás que hagan fila. No callar lo que Él nos ha confiado, su palabra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Lo conocemos como la gran comisión. Es un mandato de Dios que prediquemos su palabra y que hagamos discípulos. No tiene que ser en un altar, ok. Hágalo persona a persona, reparta tratados, vaya al parque, no sé. Hay muchas formas para predicar el evangelio. Y si usted cree que usted no sabe, pues pídale a Dios la dirección y Él le dará la estrategia para que usted predique el evangelio. Damos gloria al Señor. Y es nuestro deber hacer de nuestra vida un testimonio o el testimonio de Jesucristo en nuestra vida. Hay muchas personas que quizá cuando escuchan la palabra están tan contaminadas, han visto malos testimonios, tantas cosas que a veces se rehúsan a escuchar la palabra del Señor cuando usted le habla de alguna forma. Pero tu vida es la mejor forma de predicar el evangelio. Que otros vean en ti que el Señor realmente ha hecho una persona diferente. Hay muchas personas que ni siquiera te enterarás, pero llegarán al Señor porque vieron en ti una persona diferente, porque vieron que tú sí testificabas con tu manera de vivir que hay un Cristo que cambia la vida del ser humano. Damos gloria al Señor en esta mañana. La mujer samaritana, luego que tuvo el encuentro con Jesús allá en el pozo de Jacob al mediodía con el sol caliente y tuvo ese encuentro maravilloso con el Señor, ¿qué hizo? No paró de hablar. Fue diciéndole a sus vecinos, al de al lado, al del frente, al del otro barrio, a todo el que se encontraba en el camino. Me encontré con un hombre maravilloso que cambió mi vida, me enseñó todo, sabía todo de mí. Con un lenguaje que quizás no era el que manejaban los apóstoles, ella también predicó la palabra. Ella también predicó que hay un Cristo que salva. Y testifica lo que Dios ha hecho en tu vida. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mira, hay un caso lamentable de un hombre. Voy a obviar su nombre, pues, porque no es la intención ridiculizarlo en este momento. Una persona que conozco. Esta persona hace muchos años, cuando sus hijos estaban pequeños, ya él es un hombre adulto. Cuando sus hijos estaban pequeños, uno de sus hijos tuvo una enfermedad grave, una enfermedad que estuvo a punto de matarlo. Alguien le habló del Señor y él con su familia fueron a la iglesia, conocieron del Señor y el Señor hizo un milagro en la vida de su hijo y su hijo se salvó. Por razones que desconozco, este hombre nunca más habló del Señor ni se congregó. E incluso le causaba fastidio escuchar hablar a los cristianos o tratar con ellos. Que este no sea tu caso, iglesia. O que este no sea tu caso, amigo, o cualquiera que me esté escuchando en este momento. No te avergüences de lo que el Dios de los cielos ha hecho en tu vida. Otro caso de un joven que conocí, que en estos momentos debería tener mi edad, aproximadamente, quizás un año más o menos de mi edad. Cuando estaba iniciando en el Evangelio, cuando el Señor en su misericordia me trajo a sus pies,
tuve la oportunidad de conocer a un joven homosexual, que vivía cerca al templo. Pero este joven, por la vida que llevaba, fue contagiado de VIH. Y sus padres, viendo su condición, su enfermedad, y sabiendo y escuchando, pues, casi que a diario, que hay un Cristo que salva, que hace milagros, lo llevaron a la congregación. Y el Señor hizo un milagro en la vida de este joven. Ya le empezó a salir carne, se empezó a ver con un semblante diferente, ya no se le veían los ojos hundidos, ya tenía más brillo, ya tenía, en fin, el Señor cambió la vida de este joven, hizo un milagro en su vida. Pero cuando este joven se sintió sano, empezó a retroceder y empezó a andar en los caminos que antes andaba. Y la enfermedad volvió a su cuerpo. Un día volvió a la iglesia a buscar nuevamente un milagro. Pero ya fue tarde, la enfermedad lo consumió. No le puedo decir si en su lecho de muerte logró arrepentirse y hacer las paces con el Señor, porque eso no lo sé. Pero sí sé que una vez, habiendo sido curado, él volvió atrás y se olvidó de lo que el Señor había hecho en su vida. Cayó lo que había visto y oído. Resistió el fuego del Señor y volvió atrás. Que no sea este nuestro caso. Todos los que estamos aquí presentes tenemos algo que testificar del poder de Dios. Tenemos algo que contar. Hay algo que decir. El Señor nos salvó. Y hay algo que decir. De una manera o de otra. Quizás no tienes estudios teológicos. Quizás no te sientas capacitado para hacer un sermón o para preparar un mensaje. Te voy a decir una cosa. Y aquí estoy enfrente, pues, no solo de la congregación, sino de dos grandes amigos que considero no solo amigos, sino grandes maestros, grandes expositores de la palabra. Y no lo digo para sonrojarlos, sino porque reconozco el poder de Dios en sus vidas, porque nos conocemos de hace mucho tiempo. Y coincidimos, estoy seguro, que cuando el Señor nos hizo el llamado a predicar su palabra, no estábamos capacitados para hacerlo. O humanamente no nos sentíamos capacitados para hacerlo. ¿Yair? ¿Guillermo? Pero fuimos obedientes a su palabra. Y Él día tras día ha ido capacitándonos, brindándonos la oportunidad de formarnos, de decir. Y les digo, mis hermanos, que esto no es como una profesión secular donde usted es un experto y cada día hace las cosas como los ojos cerrados y que tiene tantos años de experiencia. No, en el Evangelio no es así. La predicación de la palabra no es así. El mensaje de hoy es diferente al mensaje de ayer y no me refiero a que sea otro evangelio, no, sino que la enseñanza que Dios tiene para tu vida hoy o lo que predicamos hoy no es lo mismo que se va a predicar mañana, porque mañana hay otro público y el Señor tiene un mensaje para cada persona. Pero todo este mensaje, como el de ayer, como el de mañana y como el de cada semana, tiene que estar fundamentado en la palabra del Señor. Esto sí no puede cambiar. La fuente de inspiración, el contexto, ese no puede cambiar. Pero el Señor nos capacita. Y aunque esté hoy, no se sienta quizá capacitado para predicar la palabra, sea obediente al llamado de Dios, que Dios lo va a preparar y va a poner las palabras en su boca para que usted predique la palabra del Señor. Damos gloria al Señor en esta mañana. En el libro de Daniel, cierro con estas citas bíblicas, el libro de Daniel
en el capítulo 4, versos 2 y 3, Nabucodonosor, ojo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, luego que tuvo una experiencia con Dios, pudo decir: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Nabucodonosor, rey de Babilonia, dijo eso. El Salmo 9, verso 1 dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, cantaré tus maravillas. El Salmo 105 dice: cantarle salmos, hablad de sus maravillas. Hay una canción que canta Danilo Montero, que es un salmo donde dice: si yo hablara y contara de tus maravillas, no habría tiempo para terminar. Maravillas y milagros es lo que hay para contar del Señor. Entonces, mi hermano, termino con esto. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Que el Señor les bendiga y les guarde. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar. Sé que hemos resistido muchas veces el fuego del Señor y hemos callado. Y en esta mañana vamos a orar y vamos a decir: Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Ore usted allí también con el Señor, levante sus manos al cielo y pónganse en comunión con Él. Señor, en este momento te pedimos perdón porque muchas veces hemos dejado de hablar, hemos dejado de decir lo que hemos visto y oído, Señor. Muchas veces hemos sido, Señor, cobardes y le hemos tenido el miedo al que dirán, hemos tenido miedo al rechazo, hemos tenido miedo a grandes o pequeñas situaciones y te hemos dado la espalda. No hemos hecho, Señor, lo que tú has querido que hagamos, Señor. No hemos predicado el Evangelio, Señor, que ha transformado nuestras vidas y que sigue transformando corazones. En esta mañana, Dios, nos presentamos delante de ti, primeramente a pedirte perdón por esto, y también nos presentamos para pedirte, Señor amado, que nos ayudes, Señor. Que ese fuego, Señor, que sintió Pedro y Juan, ese fuego que sintió Jeremías, que corre por dentro, que no podemos contener, que nos ayudes, bendito Dios, a predicar tu palabra, a predicar tu mensaje, a testificar de tus maravillas, a contar las grandes y pequeñas o medianas cosas que tú hayas hecho en nuestras vidas, Señor. Porque realmente cosas pequeñas no hay, aunque para otros lo sean, Señor, aunque otros le pongan tamaño, bendito Dios. Lo que tú haces, solo tú lo haces. Y aún esas cosas que para muchos parece que fueran pequeñeces, tú tienes cuidado de nosotros, Dios, y nos las das, Señor amado. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Y tú que nos ves ahí a través de la red de Facebook, te digo, no calles lo que el Dios de los cielos ha hecho en tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Iglesia, Dios les bendiga y Dios les guarde. Denle un fuerte gloria a Dios, un aleluya, un aplauso al Señor. Dios bendiga.